y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:45. Luego de lo que hemos podido escuchar con distinguidos académicos, gente de conocimientos plenos que me acompañan, como es el caso del señor economista Gonzalo Maldonado Albán y del señor doctor Sebastián Mantilla, con la presencia de un ciudadano que yo respeto por el gran sentido común y su preparación, más que todo su porte ciudadano. Milton Castillo, señoras y señores, yo les lanzo un desafío. Yo quiero que estos minutos sirvan para explicar o hacer aterrizar, digamos, los enormes escepticismos, dudas y definiciones valientes con las que una de las figuras que dirige la principal institución financiera del país, el Banco del Pichincha, ha tenido la bondad de manifestar a través de nuestros micrófonos el terrible momento que está viviendo la economía ecuatoriana, simple y llanamente por un mal manejo y un equivocado modelo que nos ha llevado a este disparadero financiero, económico, que podría traernos consecuencias muy lamentables. Pero qué bueno saber que en la banca privada ecuatoriana hay este espíritu también como para revelarnos en una situación tan difícil, alertar al público, a la ciudadanía, configurar un entorno de adhesión a la causa nacional que es el de mantener estabilidad que nos reclaman nuestros hijos y nos reclamarán históricamente en el futuro. Señoras y señores, yo quiero que escuchen a Gonzalo Maldonado Albán, que escuchen a Milton, que escuchen a Sebastián Mantilla, que tengan la bondad de referirse a los anuncios que acaba de formular el señor presidente alterno, el presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, la principal entidad financiera del Ecuador. No sé qué colige de todo esto Sebastián Mantilla. Comienzo por usted, Sebastián. ¿Qué conclusión, qué deducción, qué colige usted de todo lo explicado sanamente, en buena lid, por Antonio Acosta, el presidente del Banco del Pichincha? Tenga la bondad. Gonzalo, gracias. El tema para el que yo les había invitado, caballeros, primero, que el tiempo nos sale muy corto. Segundo, que esto amerita una reacción académica, una reacción ciudadana, una reacción de análisis para orientar o complementar la orientación que requiere una ciudadanía que quedó en franca tensión por lo que puede ocurrir en nuestro país. Yo pienso que ustedes, Dios les ha mandado, en mi concepto, a ejercitar una tarea de orientación muy importante y están representando con gran inteligencia a diferentes dimensiones del pensamiento ecuatoriano. Profesor Sebastián Mantilla, tenga la bondad. ¿Qué opina usted de todo lo que nos ha dicho Antonio Acosta? Gonzalo, en función del tiempo voy a ser bien cortito, pero sucinto y espero sustancial. Realmente yo celebro las declaraciones del señor Acosta, porque las veo realmente como ponderadas, juiciosas, y que llevan también a la reflexión principalmente de las autoridades del gobierno.
Creo que se está jugando con fuego. Creo que la situación con estas medidas no pone a la banca en una situación favorable, sino una situación complicada, preocupante. Pero lo que refleja en el fondo, Gonzalo, es de que el gobierno o el Estado como tal está quebrado. O sea, necesitan recursos de cualquier parte y por eso lo están pensando en el tema de la ley de plusvalía, que se está disfrazando con esta ley de plusvalía el hecho de que se quiere, digamos, regular el tema de los ingresos injustificados, ilegítimos, etcétera. Creo que es una medida para ajustar un poco las transferencias a los gobiernos locales, para igualmente conseguir recursos de la ciudadanía como tal. Y por otro lado, con este tema del encaje, ve usted que es a la final, así ha sido en anteriores ocasiones, se está ajustando, digamos, como este encaje para que eventualmente estos 700 millones de dólares que implicaría el aumento del encaje del 2 al 5% pueda a la final terminar a través de estos préstamos que ha hecho continuamente el Banco Central al gobierno nacional, sea un préstamo adicional al gobierno nacional para poder pagar un poco las cuentas. Ese es lo primero que se le ocurre pensar, que apenas es un pequeño parche el que quiere impulsar el gobierno, a sabiendas de que la crisis es de un contenido mucho más... Gonzalo, y discúlpenme... preocupante, no, yo simplemente le disculpen con los colegas. Yo lo que creo es que el gobierno y las mismas autoridades financieras del gobierno han estado ocultando realmente la gravedad de la crisis. Creo que la gravedad de la crisis económica y de desfinanciamiento que tiene el sector público y el gobierno es más grave de lo que parece. Y por eso es lo que están aplicando una serie de medidas para conseguir cualquier dinero. Ya no pueden endeudarse más, ya no pueden recurrir, digamos, a otro tipo de recursos. No subieron el IVA del 12 al 14%. Se hizo una contribución a través del pago de una parte del salario por el tema de la ayuda a los perjudicados del terremoto en abril. Pero al final no sabemos tampoco ni siquiera dónde se fue esa plata. Creo yo que esa plata ha sido básicamente un poco para inyectar recursos frescos al gobierno como tal. Los depósitos ociosos, dice el señor Diego Martínez, presidente del Banco Central. La banca privada ha acumulado depósitos ociosos por el gran nivel de liquidez que con el esfuerzo, la disciplina en el manejo de esos recursos del público, la banca ha logrado reunir, dicen que entre 9,000, 10,000 millones de dólares. Pero como hay un clima de abstinencia en el emprendimiento, especialmente por estas distorsiones provocadas por un modelo equivocado en la conducción económica, entonces los bancos lo que han hecho es mantener y depender esos recursos, esos ahorros de la gente, porque son ahorros empresariales de organismos y de entidades públicas y privadas que han optado por ese camino. Pero, doctor Maldonado, tenga la bondad de explicarnos por qué hemos llegado a un bajonazo de confianza, credibilidad y endeudamiento de parte de un Estado que yo lo he llamado en mi interrogante fundamental, un Estado quebrado, porque no se puede explicar de otra manera. Gonzalo, bienvenido. Gracias Gonzalo por la invitación. A ver, brevemente, y para responder de manera muy puntual a su pregunta, cada vez hay más incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos, de los ciudadanos, de los consumidores en torno a la situación económica. Hay este estado de crispación porque el gobierno desde siempre, es decir, jamás ha manejado la economía con reglas, sino digamos a base de decisiones discrecionales. El modelo económico, como creo que he dicho algunas veces en este mismo foro, de este gobierno ha estado, digamos, sujeto a la lógica política. Es decir, la economía no ha sido manejada por las autoridades para crear empleo, para que haya más inversión, para que la pobreza caiga o se elimine. Esos no han sido los objetivos de este gobierno. Los objetivos de este gobierno han sido permanecer en el poder
cooptar todas las instancias del Estado y adueñarse de un país. Y uno de esos, de los instrumentos que ha utilizado para lograr ese objetivo político es la economía. Entonces, los resultados están a la vista. Ahora, después de escuchar las declaraciones clarísimas y contundentes del señor Antonio Acosta, yo creo que esas declaraciones nos tienen que llevar a nosotros a una honda reflexión, porque no se trata, insisto, de que no es un tema entre los bancos privados y el gobierno. Lo que nos han explicado ahora, y eso ya lo sabemos, se están utilizando o se quieren utilizar los recursos de los ciudadanos, de gentes de a pie, como usted, yo, como todos los que estamos aquí. Entonces, yo creo que ese es un poco el elemento perverso que ha utilizado este régimen para vendarnos los ojos a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, dividir a la sociedad, decir este es un problema entre el gobierno y los bancos, entre el gobierno y los medios de comunicación, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, cuando es un tema de país. Ahora, con más claridad que nunca, si algo llegara a pasar, si esta, digamos, este pantagruelismo que tiene el gobierno, que es incapaz de controlar el gasto precisamente porque sus objetivos son políticos y no económicos, más aún en épocas de elecciones, si este pantagruelismo, esta disposición a gastar a manos llenas en lo que sea continúa y el Banco Central sigue financiando sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de garantías, esto puede realmente afectarnos a todos. Puede colapsar la economía, puede colapsar la moneda, puede pasar cosas terribles. Por eso los ciudadanos de a pie, insisto, tenemos que entender este tema. Esto nos concierne a nosotros también. Y tal vez ahí, y con esto ya termino para darle paso también a mi colega acá de foro, podemos vincular este asunto con el tema que usted nos había planteado de inicio. Por eso es importante que todos los ciudadanos nos involucremos en política. Así es. Por política, involucrarse en política, yo no estoy diciendo que hay que militar en un movimiento o en un partido, o hay que ser un fanático de izquierdas o derechas. No, hay que participar, hay que entender, hay que intentar entender los problemas de fondo. Construir consensos, debatir y exigir a las autoridades que enmienden el rumbo. En este caso, por ejemplo, es clamoroso, ¿verdad? Momento se requiere la presencia de los jóvenes en un momento tan dramático de la patria, por ejemplo, y los jóvenes están en una situación de ser o no ser. De eso nos íbamos a preocupar, de eso íbamos a hablar. Precisamente, los jóvenes, pero lo haremos el día de mañana. Encantado. Ustedes son tan bondadosos en entenderme y comprenderme este momento que estamos atravesando. Los jóvenes y las familias de, quiteñas, ecuatorianas, pueden decir, bueno, este tema no me concierne directamente, este tema del encaje es un tema absolutamente técnico. No es así. Los jóvenes, digamos, si es que ojalá que nunca pase eso, si quebrara el sistema, todas las posibilidades de educarse, de encontrar un trabajo, desaparecerían. El patrimonio, los ahorros de las familias, de sus padres, también se borrarían. Entonces tiene hondas implicaciones sociales para todo el mundo. No es un tema exclusivamente entre un banquero y una autoridad, por favor. Correcto. Si quiebra la economía, el hombre de la calle y el joven que nos está escuchando este momento debe ponerse a meditar lo que significaría para su porvenir. Y entonces quiero que tenga la bondad, Milton, de también aludir lo que seguramente está pensando, acumulado de tantos problemas, el hombre de la calle. Bien. Dígnese, candidato, representar al hombre de la calle. Mire, Gonzalo, saludándolos cordialmente, un gusto estar aquí con mis compañeros de panel y en esta casa. El ciudadano de a pie a lo mejor no le importa mucho este tema del encaje bancario. El ciudadano de la calle está recibiendo por parte del presidente de la República un mensaje de que el presidente sigue siendo candidato para las próximas elecciones y todo lo que de él se deriva y todo lo que él representa siguen siendo candidatos. Hay que estar unidos. Espero que el sector bancario en general mande un mensaje
a la colectividad de cero indolencia con estos temas que le preocupan a la gente, que se unan, eso es importante. Pero no hay que perder de vista, Gonzalo, que al presidente de la República parece que no le gusta la forma de hacer política de su candidato a la presidencia de la República. Tenemos un licenciado silenciado en calidad de candidato del oficialismo, porque estos temas son graves, le están haciendo mucho daño. Usted se refiere a Lenín Moreno. A Lenín Moreno, exactamente. Él es el licenciado silenciado en todo esto, porque no son temas que puedan resultarle cómodo. Mire, está generando, gracias entre comillas, esta política de tocar temas sensibles como la ley de plusvalía, como el tema del encaje, está generando que la gente se una como se unió en Quito para deshacerse de Barrera, de los de la 35, y ahora deshacerse de ellos, porque Correa con esto se ha vuelto el cachiporrero de la campaña electoral de Lenín Moreno, aplacándolo, callándolo totalmente. Porque parece que les conviene que no hable mucho el señor Lenín Moreno, parece que les conviene que hay que callar los casos de corrupción, del tema Glass, etcétera, etcétera. Hoy cuando vine de una emisora, de un canal, y estaba entrevistado previamente a mí Carlos Marx Carrasco. Y él decía, con una desfachatez que raya en la sinvergüencería, que los temas de corrupción que se le acusa al vicepresidente son creados por políticos corruptos que quieren desviar la atención a las grandes obras que la Revolución Ciudadana ha hecho. Entonces, el ciudadano llano, que, bueno, yo solo digo mi pensar, pero también repito lo que oigo de la gente con la que converso, el caso está hasta Glass aquí. Topic Claro. está dilucidándose esta misma mañana en la ciudad de Miami. Esto no es de corruptos, son despachos internacionales informativos que los tenemos aquí y que vamos a tratarlo. Al presidente del Comité de Ética de Alianza País le parece que no, que es un tema de nosotros, los corruptos, que le acusamos de corrupción al santo varón que está de candidato a la vicepresidencia de la República. Entonces, mire, con la ironía que esto significa, creo que enhorabuena el presidente Correa está en esta actitud, porque lo que genera es que nos unamos de una buena vez todos, y en un solo puño, y sin disimulo. Yo soy bastante difícil para el disimulei, como sabe decir usted, ¿no? No me gusta quedarme callado frente a las cosas que me fastidian. Y entonces al presidente de la República hay que decirle que si está tan valiente, por favor no le haga daño al pueblo. Que si quiere nos enfrentemos en las urnas, pero que no le haga al pueblo daño más del que ya le ha hecho, porque estamos hartos de él. El gobierno tiene que esclarecer esta situación a la brevedad posible, pero con una demostración cargada de sinceridad, de respeto a la opinión pública, y no encendido en un fogoso discurso ni cosa por el estilo, sino explicando con cifras y con determinaciones de política económica y financiera lo que realmente él va a hacer para cumplir con su periodo presidencial, que es lo que más nos interesa a todos. No sé qué opinan ustedes, académicos. Bueno, Gonzalo, yo le diría que yo no entiendo sinceramente la actitud del presidente de la República. O sea, yo desde hace algún tiempo, por ejemplo, cuando mandó una serie de medidas que afectaban seriamente a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, veía que había un sentido como de provocación, como que el presidente no quería terminar su mandato, quería irse antes. Y ahora con el tema de la ley de la plusvalía y este tema muy sensible que afecta no solo al sector financiero, sino a la economía y a la final al bolsillo popular, es realmente muy serio. Se están configurando situaciones realmente muy delicadas que pueden afectar en términos económicos e incluso afectar la estabilidad política del Estado como tal. Y creo que en ese sentido, en este momento, y encima más un momento electoral, se necesita realmente definiciones claras sobre estos aspectos. Por ejemplo, el hecho de la ley de plusvalía no está sustentada, se habla de regular el tema de las ganancias ilegítimas, no tiene ningún sustento, Gonzalo. El sustento último que yo veo es simplemente necesito más plata, veamos de dónde consigo, metamos del bolsillo entonces al pequeño, como es gente de clase media, media alta, etcétera, que tiene un pequeño bien, que lo ha logrado con fruto del esfuerzo del trabajo de años.
Y es ahí donde se quiere meter plata. Igualmente, se ve el sector, se ve los distintos sectores de la economía. Muy bien, tienen algo de plata o de digamos, de liquidez los bancos, entonces cojamos de esa plata que tienen los bancos y veamos si es que eso lo utilizamos para poder un poco pagar los gastos del gobierno. Esas son medidas, digo yo, muy arriesgadas, muy temerarias. Muy temerarias. Y en ese sentido creo que el presidente está jugando con fuego. Daría la impresión como que está queriendo más bien no ganar las elecciones, no hacerle el favor, como decía Milton, al señor Lenín Moreno y a Glass, sino lo que quieren a la final es más bien que gane nomás la oposición. Yo dije, ese es un golpe terrible en contra de Lenín Moreno. Así es. Y que se haga cargo, haga cargo cualquier otro presidente ante un país, le digo, Gonzalo, que a mí sí me preocupa porque nos están entregando no un país con la seguridad social quebrada, como yo alguna vez mencionaba, sino también con la economía quebrada, Gonzalo. ¿Cómo vamos a hacer para restablecer la economía? Así es. Termina, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Yo me explico todas estas medidas que al parecer pueden no tener un sentido, digamos, político o práctico en el corto plazo, como parte de una estrategia que sí ha sido consistente desde el día 1 durante el correísmo, que es provocar de tensar la cuerda, provocar la polarización, como digo, la crispación social. Con base en eso, yo creo, en esa división permanente, es que el gobierno ha podido, digamos, capitalizar o obtener victorias políticas importantes. Yo veo esta propuesta de ley de plusvalía, digamos, como una medida más para promover esa agitación social y económica que siempre ha buscado este gobierno. Yo le veo a este gobierno muy poco averso al riesgo, muy dispuesto siempre a tomar medidas temerarias y salirse con la suya. Ahora, el éxito final de estas medidas dependerá finalmente de nosotros, Gonzalo, de los votantes, de los ciudadanos. Y perdone que insista en esto, porque creo que al final de cuentas, de todas maneras, los ecuatorianos sí tenemos ahora, con las elecciones próximas, una posibilidad de generar un cambio de régimen. Creo que esto no debemos perder de vista. Todos tenemos que ir a votar en función de nuestras convicciones políticas, pero sobre todo pensando, creo yo, en que se produzca un tan deseado, necesario y anhelado cambio de régimen. Para la ciudadanía, esto es lo que dijo el presidente del Banco del Pichincha a nombre de la Banca Nacional Privada. ¿Qué ocurriría aquel día en que por una eventualidad, por una emergencia, porque erupcione el volcán Cotopaxi, produce un nuevo terremoto, Dios no permita, por cualquier circunstancia que pueden ocurrir en la vida? La gente se asusta y va a los bancos a retirar el dinero. Y resulta que el banco no tiene el dinero porque está depositado en el Banco Central. Y el Banco Central no le puede dar el dinero porque el gobierno no le paga. Ese día se puede generar un proceso de terribles consecuencias. Por eso es que un accionista importante de un banco dijo hace pocos días, si a través del encaje lo que se pretende es seguir financiando al gobierno, eso podría generar un nuevo feriado bancario. Ay, Dios mío. Y Dios no permita que eso suceda. Y no es que se está advirtiendo que eso va a ocurrir, pero se está alertando, se está advirtiendo a la ciudadanía de que el dinero privado prestado al gobierno nacional, sin un mecanismo de repago claro, sin ningún tipo de garantía, podría en un momento dado, ante una emergencia, ocasionar la imposibilidad de pago por parte del gobierno o la imposibilidad de devolver ese dinero por parte del gobierno al sector privado. Y en ese momento el gobierno de turno, el que esté, este o cualquier otro, si no tiene posibilidad de devolver la plata a los depositantes, obligadamente, a pesar de que la ley lo prohíba, no le va a quedar otra alternativa que no sea cerrar, aun cuando sea transitoriamente, los bancos. Y no queremos que eso ocurra. No es solo un